Hola alumnos, ¿cómo están? En este video que estoy grabando vamos a hablar sobre las uniones químicas. Vamos a empezar explicando un pantallazo general sobre lo que son las uniones químicas para luego entrar en detalle en las uniones iónicas. Comencemos. En la naturaleza, los átomos se encuentran unidos entre unos y otros, entre átomos iguales o entre átomos diferentes, de tal manera que esas uniones que se establecen en ellos son los que se llaman uniones químicas, o también conocidos como enlaces químicos. De tal forma que los enlaces químicos o uniones químicas se definen como las uniones establecidas entre dos o más átomos iguales o diferentes de los elementos químicos. Consecuencia de estas uniones se forman moléculas y iones. Existen diferentes tipos de uniones químicas. Por un lado tenemos la unión iónica, por el otro lado tenemos la unión covalente y por el otro lado la unión metálica. La diferencia clave entre ellos es que la unión iónica se establece entre un elemento metálico y un elemento no metálico. La unión covalente se establece entre dos no metales, dos o más no metales, y la unión metálica se establece entre elementos metálicos. En todas las uniones químicas participan los electrones, pero esta participación de electrones para que se establezcan las uniones químicas sucede de distintas maneras en cada una de ellas, lo cual lo vamos a ir describiendo a lo largo del video. Bien, algo que tener en cuenta que es fundamental es la regla del octeto. Todas las uniones químicas cumplen lo que se llama como regla del octeto, el cual es una teoría que establece que para que los elementos químicos, para que los átomos se encuentren estables durante una unión química, debe completar un octeto. Y ese octeto se refiere a que su último nivel de energía tiene que estar completo con 8 electrones y de esta forma se mantienen estables durante la unión. Teniendo en cuenta toda esta introducción sobre lo que son las uniones químicas, vamos a analizar específicamente a las uniones iónicas. Bien, como dijimos, la unión iónica consiste entre la unión de metal con no metal, entre elementos metálicos con elementos no metálicos. Sucede mediante una transferencia de electrones, donde los metales le transfieren electrones necesarios a los no metales para alcanzar su octeto. En consecuencia, se forman partículas con una carga eléctrica en particular, a lo que se conocen como iones. Y los iones pueden clasificarse en cationes y en aniones. Cationes cuando tienen carga positiva, aniones cuando tienen carga negativa. En las uniones iónicas, generalmente, los metales se conforman como cationes y los no metales se conforman como aniones. Ahora vamos a analizar dos ejemplos para entender cómo es el proceso de resolución de este tipo de unión química. Bien, vamos a empezar con el primer ejemplo, que es el cloruro de litio. Lo que debemos hacer en primer lugar es determinar cuáles son los elementos químicos que participan en la unión. El cloruro de litio me indica claramente que sus elementos por un lado es el litio y por el otro lado es el cloro. A continuación, y con ayuda de la tabla periódica, se debe buscar una serie de datos que son fundamentales y nos van a ayudar a resolver el proceso. Necesitamos saber el símbolo de cada elemento, Li para el litio, Cl para el cloro, teniendo en cuenta que el litio es el metal y el cloro es el no metal. Necesitamos tener en cuenta cuál es el número atómico. En el caso del litio, el número atómico es 3, en el caso del cloro, 17. También necesitamos conocer el período y el grupo de cada uno. El período tiene de grupo 2 y el cloro se encuentra en el grupo 3. Con respecto al grupo, el litio está ubicado en la primera columna, es decir, grupo 1A, mientras que el cloro se encuentra en el grupo 7A. A partir de estos datos
que hemos encontrado y analizado de cada uno, se establece la configuración electrónica, que es fundamental hacerlo para poder luego resolver la fórmula desarrollada de la representación de las uniones iónicas. La configuración electrónica, ya lo hemos visto anteriormente en las otras clases, también tienen otro video en el que les explico cómo son las uniones, cómo es la configuración electrónica, así que lo único que vamos a hacer es decir cómo es cómo es la configuración electrónica de cada elemento. En el caso del litio, la configuración electrónica es 1s2, 2s1. En el caso del cloro, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Teniendo todos estos datos, esto va a ser fundamental para poder desarrollar entonces a las uniones iónicas. Muy bien, una de las formas de desarrollar esta unión es mediante una fórmula desarrollada, que no es ni más ni menos que una representación gráfica de cómo se establece la unión. Y eso se hace a partir de la configuración electrónica de cada elemento. Sabiendo que la configuración del litio es 1s2, 2s1, eso indica que tiene dos periodos, bien, va a tener dos electrones en el primer nivel y va a tener un electrón en el segundo nivel, ¿sí? La configuración electrónica del cloro me indica que tiene 3 niveles de energía. Eso también se verifica en el periodo. Los periodos indican la cantidad de niveles de energía que tiene cada elemento. Ahora, en el primer nivel van a haber 2 electrones, en el segundo nivel van a haber 8 electrones y en el tercer nivel van a haber 7 electrones. ¿Cuál es el siguiente paso? Establecer la unión iónica, lo cual indica que debemos cumplir las reglas del octeto. Y como dijimos, el metal le transfiere electrones necesarios al no metal para alcanzar su octeto. Bien, de esta manera, como el cloro tiene 7 electrones en su último nivel de energía, tan solo necesita un electrón. Por lo tanto, este único electrón que posee el litio se lo va a transferir al cloro. Bien, ¿qué es lo que sucede entonces? Colocamos la flecha de reacción. Recuerden que en química trabajamos con flecha de reacción. De esta forma el litio tan solo va a quedar con un nivel de energía. El otro nivel de energía, que es este nivel, que tiene 2 electrones. El otro nivel de energía desaparece. ¿Por qué? Porque transfiere su único electrón. Hay algo que tenemos que tener en cuenta de los metales. Cuando participan en uniones iónicas, tienden a ceder todos los electrones. Si cede uno, tiene que ceder el resto. Bien, porque si no está inestable. Y recordemos que uno de los objetivos que tienen las uniones químicas es que los elementos que se mantienen enlazados alcancen su estabilidad. Entonces, el litio únicamente tenía un electrón en su último nivel de energía, que se lo transfiere al cloro. Bien, ahora, ¿qué sucede? El cloro tiene 3 niveles de energía. Bien, va a tener 2 electrones en el primer nivel, 8 electrones en el segundo, en el tercer nivel tenía 7 electrones. Sin embargo, un electrón se ha transferido al litio para alcanzar su octeto y estabilizarse. Entonces, de esta forma, el litio queda conformado como un elemento iónico estable. ¿Sí? Como el litio ha compartido
ha transferido un electrón, esto significa que queda con una carga positiva extra. Mientras que el cloro, al haber aceptado ese electrón, queda con una carga negativa extra. ¿Eso qué quiere decir? Si retomamos el número atómico, debemos tener en cuenta que antes de establecerse esta unión, ambos elementos eran neutros. Tenían la misma carga de protones y la misma carga de electrones. Como el número atómico indica la cantidad de protones que tienen los elementos químicos, al tratarse de elementos neutros, entonces tenían, en el caso del litio, 3 protones y 3 electrones. En el caso del cloro, 17 protones y 17 electrones. Luego de haber participado en la unión iónica, esto cambia. ¿Por qué? Porque había una transferencia de electrones, lo cual ha hecho que esa energía que estaba neutra, bien, ahora adquiera en cada elemento una determinada carga eléctrica. El litio ha transferido un electrón, por lo tanto, de tener 3 protones y 3 electrones, ahora tiene 3 protones y 2 electrones, porque ha transferido uno de ellos. Tiene una carga positiva extra. En el caso del cloro, al haber aceptado un electrón, siendo neutro, tenía 17 protones y 17 electrones. Al haber aceptado ese electrón, entonces ahora tiene 17 protones, pero 18 electrones. Tiene una carga negativa extra. En conclusión, el litio se transforma en un ion catión, es decir, de carga positiva, y el cloro se transforma en un ion anión, de carga negativa. Catión litio y catión cloro. Bien. Ahora vamos a pasar a explicar la estructura de Lewis. Esto es la estructura desarrollada. Bien. Ahora pasemos a explicar la estructura de Lewis para concluir con este tipo de unión química. Bien, durante la estructura de Lewis, lo que se tiene en cuenta, seguimos con el ejemplo del cloruro de litio, lo que se tiene en cuenta son los electrones de valencia, es decir, los electrones del último nivel energético. Y en ello nos vamos a fijar en el grupo. Bien. Y se simbolizan con puntos o con cruces o diferentes colores. Voy a usar diferentes colores para simbolizar cómo se hace. Esta es una forma más sencilla de desarrollar. Cuando resuelvan las actividades deben hacerlo de ambas maneras, ¿sí? De una fórmula desarrollada como la estructura de Lewis. Comencemos. El litio, al encontrarse en el grupo 1A, esto indica que tiene un electrón en su último nivel de energía. El cloro, al encontrarse en el grupo 7A, indica que tiene 7 electrones en su último nivel de energía. Bien. Cuando dibujen los electrones, háganlos de a pares. El cloro, al participar en la unión, necesita alcanzar su octeto y por lo tanto ese único electrón se lo va a transferir el litio. De esta manera, el litio queda conformado como un catión y el cloro, al haber aceptado ese elemento, queda conformado como un anión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, más el electrón que ha sido transferido por el litio, que ha aceptado el litio, 8. Y esto queda conformado como cloro menos, como anión. Eso es simplemente cómo se realiza la estructura de Lewis. Es muy sencilla. Al terminar de hacer ambas estructuras, se escribe la fórmula empírica. La fórmula empírica, ¿cómo se hace? Tenemos que determinar cuántos elementos han participado en la unión.
al haber participado un litio y un cloro, entonces la fórmula empírica es LiCl. Bien. Conclusión. Si nosotros observamos, vamos a volver a la fórmula desarrollada para tenerla en cuenta. Si nosotros observamos la fórmula desarrollada, cuando estos elementos se transforman en aniones, cumplen las reglas del octeto, cada uno adquiere la configuración electrónica del gas noble más cercano. El gas noble más cercano en la tabla periódica del cloro es el argón. Si observan el argón en la tabla periódica, tiene 18 electrones. Bien. Y su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ahí me he confundido, 3p6. Esta configuración que tenía el cloro, al haber aceptado este electrón, queda conformada como una configuración electrónica similar a la del argón. Cuando los elementos químicos participan en las uniones, cumplen la regla del octeto, van a adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano. Lo mismo sucede con el litio. El litio, recuerden que al haber transferido su único electrón del último nivel de energía, entonces este nivel desaparece y queda tan solo con un nivel de energía. Y al gas noble más cercano, al que se asemeja esta configuración electrónica resultante, es el helio. El helio tiene como configuración electrónica una S2. Bien, bueno, esta es la manera en la que se resuelven las uniones iónicas. Se determinan los datos necesarios, se realiza una fórmula desarrollada, se realiza la estructura de Lewis y al finalizar se establece cuál es la fórmula empírica.